Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 13 de junio del 2024. Gracias por abrir sus corazones, por dejar que su corazón sea esa tierra fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, en Lucas 8:11 nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios, y que al recibir esa semilla en nuestro corazón, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para recibir su palabra, como dice allá en la primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad y que esté en nosotros activa y operante, que ejerza su acción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, como dice allá en 1 Corintios 16, 23. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 20 al 26. El Señor Jesucristo nos viene hoy a mostrar una justicia superior a la antigua, una justicia que viene a ser establecida y para siempre. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, desde el versículo, y vamos a leer un momento, desde el versículo 7 en adelante, nos dice la Sagrada Escritura que el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento era pasajera, no era eterna. Entonces Jesús, como dice Mateo 5:17, yo he venido a cumplir la ley y a traer lo definitivo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, del versículo 6 en adelante. El cual nos capacitó
para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino del Espíritu. Está hablando de la letra de la antigua alianza, de las tablas de la ley. No de letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tabla de piedra, entonces nos damos cuenta que está hablando de la ley de la antigua alianza, de los 10 mandamientos. Que si el ministerio de la muerte, y lo llama ministerio de muerte, si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso, o sea que en su momento era glorioso, pero que ya no es. Resultó glorioso es tiempo pasado, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa del resplendor de su rostro, aunque pasajero. Entonces era pasajero. El ministerio, la ley del Antiguo Testamento era pasajero. ¿Cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Pues si el ministerio de la condenación fue glorioso, entonces San Pablo llama a la ley del Antiguo Testamento un ministerio de condenación. Y dice fue glorioso porque en su momento fue glorioso. Con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia. Pues en este aspecto lo que era glorioso ya no es. Antes sí era glorioso, pero ahora ya no es. Lo que era glorioso ya no es. En comparación de esta gloria sobreeminente. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será lo permanente? Entonces, por eso Jesús nos habla de 2 alianzas y nos muestra que nosotros debemos de cumplir, como dice en Gálatas 6:2, la ley de Cristo, no la ley del Antiguo Testamento. Entonces, en el Evangelio de hoy, Mateo 5, del 20 en adelante, dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Allá en Hebreos capítulo 10 del versículo 1 en adelante nos dice que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que ha de venir, de lo definitivo que es el Nuevo Testamento. También allá en Colosenses 2:17 nos dice y lo vamos a leer, de hecho, vamos a leer Colosenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 17. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. La realidad es Cristo. O sea, a quien ustedes y yo tenemos que obedecer es a Cristo. También vamos a leer Hebreos capítulo 10 del versículo 1 en adelante para que nos demos cuenta y estemos claros que nosotros los cristianos, el nuevo pueblo de Dios, tenemos que siempre seguir la ley de Cristo, el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10 del versículo 1 en adelante. No teniendo la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la imagen de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrece sin cesar, año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. Entonces nos dice que la ley del Antiguo Testamento era una sombra de lo venidero. Colosenses 2:17 dice que era una sombra, que la realidad es Cristo. Por eso quiero mostrarles en Gálatas capítulo 6, versículo 2, cómo San Pablo nos dice que nosotros tenemos que cumplir la ley de Cristo. Lo mismo que Jesús dice en Juan 15:10, yo cumplo la ley de ustedes, cumplen mi ley y yo cumplo la ley de mi Padre. Entonces Jesús nos dice claramente en Juan 15:10. Vamos a leer Gálatas 6:2.
Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Otra vez, ayudaos mutuamente a cumplir, ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de ¿quién? La ley de Cristo, la ley de Jesucristo. Por eso es importante que ustedes y yo tomemos en cuenta, y cualquier duda, duda que tengamos, lo aclaremos siempre a la luz del Nuevo Testamento, porque hay muchas cosas, muchos preceptos de la ley del Antiguo Testamento que no aplican para nosotros, los cristianos, el nuevo pueblo de Dios. Muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, Jesús en el Evangelio de hoy nos dice, porque os aseguro que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, de las escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. En Deuteronomio 5:17, Éxodo 20:13, nos dice la antigua ley: no matarás. Y Jesús toma con capítulo y versículo. Jesús lo dice: habéis oído que se dijo, no matarás, y el que mate será reo ante el tribunal. Y aquí, eso era antes, ahora viene lo que dice Jesús. Pues yo os digo, por eso Gálatas 6:2 dice que tenemos que cumplir la ley de Cristo. Y dice Jesús: pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Antes era reo en el Antiguo Testamento si es que mataba, pero Jesús, que viene a traer lo definitivo, dice que cuando ustedes y yo nos enojamos con alguien, ya somos reos ante el tribunal. Por eso 1 Juan 3:15 nos dice que cuando ustedes y yo odiamos a alguien, estamos en estado de muerte. Y lo vamos a leer, 1 Juan capítulo 3, versículo 15. Entonces esa es la ley que Cristo nos trae para ustedes y yo cumplirla. 1 Juan capítulo 3. Vamos a leer el 1 Juan capítulo 3, versículo 15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Cuando ustedes y yo decimos te odio, odio a tal persona, odio a aquella persona, estamos en estado de muerte. Somos unos asesinos solo con el hecho de odiar. 1 Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. Cuando ustedes y yo guardamos odio contra una persona, contra un hermano, contra una hermana, y no queremos perdonar, guardamos ese rencor en el corazón, entonces ¿cómo vamos a acercarnos a pedirle perdón al Señor? Nos dice allá en Siracías 28, del 1 en adelante, que lo vamos a ver en un momento. Entonces vemos aquí claramente 1 Juan 3:15 que ustedes y yo, cuando odiamos a alguien, estamos en estado de muerte. Dice Jesús: pues yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que llame a su hermano renegado será reo de la gehenna de fuego, o sea, del infierno. Entonces Jesús nos pone aquí tres situaciones, digámoslo así. Uno, la primera situación, dice el Señor: pues yo os digo, todo el que se encolerice. Cuando ustedes y yo nos enojamos, nos ponemos bravos contra nuestro hermano. El que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Entonces es una situación cuando estamos encolerizados con alguien, y cuando le llamamos imbécil, cuando empezamos a botar ese veneno contra nuestros hermanos, que en Génesis 1, 26 al 27 nos dice que son a imagen y semejanza de Dios, y a veces
con la misma lengua que bendecimos a Dios, con esa misma lengua hablamos muy mal de nuestros hermanos, y eso no es correcto. Y dice, y el que llame a su hermano renegado será reo de la gema de fuego, o sea, del infierno. Cuando ustedes y yo nos renegamos con nuestro hermano, es una situación. Cuando ustedes y yo, estando renegados, empezamos a insultar a nuestro hermano, es una situación diferente. Y cuando no queremos saber nada de nuestro hermano, cuando lo llamamos un renegado, dice que somos reos del infierno. Entonces, Jesús aquí muestra el pecado venial, el pecado mortal y el pecado y el infierno. Vamos, quiero leer un momento en Santiago capítulo 3. Muy importante para que ustedes y yo lo escuchemos y lo saboreemos. Porque ¿cuántos de nosotros decimos, yo amo al Señor, el Señor es mi pastor, nada me falta? Salmo 23, aleluya, gloria al Señor. Pero con nuestras acciones somos muy diferentes. Con la misma lengua que decimos así, con esa misma lengua decimos cosas muy malas de nuestros hermanos. Santiago capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. La lengua es también fuego en un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y encendida por la gehenna, por el infierno, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser dominados, y de hecho han sido dominados por el género humano. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento, está lleno de veneno mortífero. Como dice Mateo 12, 36 al 37, por tus palabras serás declarado justo, por tus palabras serás condenado. Seguimos, Santiago 3:9. Vamos, por Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Con la misma lengua alabamos al Señor. Señor, yo te amo, yo te alabo, te bendigo. Y con esa misma lengua calumniamos, chismoseamos, mentimos y sabemos que el diablo es padre de todos los mentirosos. Juan 8:44. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceituna y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Por eso tenemos que cuidar mucho con nuestra lengua para que no seamos causantes de con nuestras palabras apagar la fe de otras personas, insultar a otras personas, de botar ese veneno contra otras personas que son hechas a imagen de Dios, que son nuestros hermanos. Más bien hay que orar por ellos, nos dice el Evangelio según San Mateo del capítulo 5 del versículo 38 en adelante. Muy importante. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Cuando ustedes y yo vamos a misa, vamos a comulgar,
Si nos acordamos que tenemos algo contra alguien, nos dice la palabra de Dios que primero tenemos que reconciliarnos con ellos y luego venir a presentarnos al Señor. Romanos 12:1 en adelante nos dice que nos presentemos como ofrendas vivas. Entonces es importantísimo, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros tengamos esto en cuenta, porque a veces nosotros llevamos en nuestro corazón odio, rencor, deseos de venganza, y así vamos a comulgar, y así pensamos que estamos bien, pero estamos muy equivocados. Vamos a leer Siracides capítulo 28 del versículo 1 en adelante, y nos vamos a dar cuenta, y nos vamos a mostrar nuestro corazón que sea ese terreno fértil donde cae la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Cuando ustedes y yo andamos buscando vengarnos de alguien, de aquella persona que nos hizo mal, cuando estamos esperando el momento, cuando queremos vengarnos, dice, el vengativo recibirá venganza, y también el Señor se va a vengar de nosotros. El vengativo recibirá venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. El Señor lleva cuenta exacta de todo lo que ustedes y yo hacemos. Cuando ustedes y yo pensamos en vengarnos de los demás, de la misma manera el Señor se va a vengar de nosotros. Dice Siracides o Eclesiástico capítulo 28 versículo 1: el vengativo recibirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando le pidas a Dios, Él también te va a perdonar a ti y a mí de nuestros pecados. ¡Qué hermoso! Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? A veces nosotros vivimos enfermos y me duele aquí, me duele allá, tomo medicamento. Pero ¿saben qué? Sucede que en nuestro interior tenemos ira, tenemos rabia contra alguna persona, y por eso no podemos estar tranquilos. Y muchas personas hasta no pueden ni morir tranquilos porque guardan esa rabia, ese veneno dentro de sí. Dice Siracides 28:3: si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? ¿Cómo podemos nosotros decir, Señor, cúrame, cuando ustedes y yo no somos capaces de perdonar a otros, cuando ustedes y yo no somos capaces de hacer pasar la rabia contra otras personas o la ira contra otras personas? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Cuando ustedes y yo no nos compadecemos de nuestros hermanos. Ustedes recuerdan allá la parábola allá en Mateo capítulo 18 del 25 a 35, cuando aquel siervo debía a su amo mucho, lo debía mucho. El amo lo manda a meter a él con su familia en la cárcel, pero él se arroja a sus pies y le dice, perdóname, espérame. Él le dice, espérame, te lo pagaré, pero dame tiempo. Y él no solamente le espera, sino le perdona la deuda. Sucede que él sale de ahí y se encuentra con un compañero de trabajo que le debía un poquito comparado con lo mucho que le debía su patrón, y lo empieza a estrangular, a golpear, a ahorcar, y dice, págame lo que me debes. Él lo mismo, se arrodilla a sus pies y dice, perdóname, dame tiempo y te pago todo lo que te debo. Y él no le perdonó. Él no le perdona, sino lo manda a la cárcel a él y a su esposa y con todos sus hijos y su familia. Entonces sucede que sus compañeros de trabajo estaban mirando, le van y le cuentan a su amo y le dicen, así hizo él, a la que tú perdonaste, él no perdonó al otro. Entonces él se enojó y lo metió a la cárcel a él, y no salió hasta que pague el último céntimo, que nos da la doctrina del purgatorio, que en un momento lo vamos a ver. Entonces, muy importante, dice, si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? ¿Y cuántos de ustedes y yo, cuando alguien nos dice, perdóname de corazón, no vuelvo a hacerte, y se esfuerza tanto y no vuelve a hacer el mismo error? Pero a veces ustedes y yo estamos llenos de orgullo, y cuando nos dice, perdóname, no te perdono, no te quiero perdonar. Hermano y hermana, tú y yo no somos Dios. Perdonemos al prójimo sus ofensas, para que el Señor nos perdone a nosotros nuestras ofensas.
Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él un simple mortal guarda, si a él un simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Si a él un simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Versículo 6. Piensa en tu final y deja de odiar. Recuerdan cuando ustedes y yo odiamos, 1 Juan 3:15 dice que somos asesinos. Y los asesinos no heredarán el reino de los cielos. Cuando ustedes y yo estamos odiando a los demás, no vamos a heredar el reino de los cielos, mis hermanos, a menos que nos convertamos. Ezequiel 18:32 nos dice: Dios no quiere que nadie muera, que se convierta y que viva. Ezequiel 33:11, convertíos, convertíos, convertíos. Ezequiel 18 del 22 en adelante dice: el Señor, ¿acaso yo me complazco con la muerte del malvado, sino que se convierta y que viva? Tenemos que convertirnos, mis amados hermanos. Y por eso dice: piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Qué hermoso pasar por alto la ofensa. Qué hermoso no molestarse. ¿Y cuántos de nosotros somos a veces muy delicaditos? No nos gusta que nos digan nada. Vamos a leer un momento, ya que estamos aquí, Proverbios 28:13. Para todos aquellos quienes nos gusta, quienes somos como fosforitos, quienes no nos gusta que nos digan nada. Nos gusta a nosotros decir, pero cuando alguien nos corrige de alguna manera y estamos un poco alterados. Miren lo que dice Proverbios capítulo 18. Vamos a leer el versículo 13. Bueno. A ver, primero vamos a leer el capítulo, Proverbios capítulo 19, versículo 11. Dice: el hombre sensato domina su ira y tiene a gala pasar una ofensa. El que es inteligente domina la ira y deja pasar una ofensa. Ahora sí vamos a leer Proverbios 18, versículo 13. Responder antes de escuchar es necedad y bochorno. Porque a veces nosotros ni siquiera nos enteramos, ni siquiera escuchamos, pero ya nos enojamos, ya reaccionamos mal, ya nos llenamos de ira y quién sabe nos llenamos de odio. En Eclesiástico o Siracides, capítulo 11, del versículo 7 al 9, dice: antes de recriminar, infórmate, reflexiona primero y censura después. A veces ustedes y yo nos dejamos llevar de los comentarios y ya reaccionamos mal, odiando a los demás. No. Siracides, capítulo 11, versículo 7 dice: antes de recriminar, infórmate. Hay que escuchar las dos partes, hay que escuchar, reflexiona primero y censura después. Antes de responder, escucha y no interrumpas al que tiene la palabra. Entonces, antes de ustedes y yo responder, hay que escuchar y no interrumpir. Esperar nuestro turno para hablar. Bien, vamos a regresar al Evangelio de hoy. San Mateo, capítulo 5. A ver. San Mateo, capítulo 5. Vamos por el versículo 23 en adelante. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar,
te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelves y presentas tu ofrenda. Qué hermoso es ustedes y yo reconciliarnos primero con nuestros hermanos y luego venir a reconciliarnos con el Señor. Claro, nadie somos perfectos, todos somos humanos, cometemos errores. Efesios 4:26 dice, si te enojas, no peques. O sea, si nos incomodamos por algo, no hay necesidad de odiar, de insultar, de maldecir, de decir cosas malas, sino más bien de, como dice ahí en Proverbios 19:11, que lo acabamos de leer, de dominar nuestra ira, de dejar pasar las ofensas. Muy importante. Mateo 6 del 14 al 15 nos dice, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial les perdonará a ustedes las ofensas. Ahora sí, venimos con la doctrina del purgatorio, Mateo 5, 25 y 26. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan en la cárcel. Entonces, mientras vamos por el camino de la vida, nos dice la palabra de Dios que nos pongamos de acuerdo con el adversario. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan en la cárcel. Entonces, la Biblia nos muestra este lugar como la cárcel. La iglesia lo llama el purgatorio porque la persona se va a purgar, ahí se va a purificar, como dice, como quien pase por el fuego. Allí en 1 Corintios capítulo 3, del 14 al 15, en Daniel capítulo 12, versículo 10, dice que todos serán blanqueados, todos serán purgados, o sea, purificados. Por eso se llama el purgatorio. La Biblia lo describe como la cárcel. También en Mateo 18:34 dice que el amo le puso a su siervo que no perdonó a su compañero, la deuda la puso en la cárcel hasta que pague el último céntimo. Entonces se describe como la cárcel. También en 1 Pedro 3:19 dice que el Señor Jesús, cuando murió, fue a predicar en espíritu a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Miren, cuando vino el diluvio en el tiempo de Noé, en Génesis capítulos 6, 7 y 8 nos habla del diluvio. Entonces las personas que no creyeron a Noé y se ahogaron, ellos murieron, pero sus espíritus estaban encarcelados. Por eso 1 Pedro 3:19 dice que en espíritu se fue a predicar a los que estaban encarcelados, que fueron desobedientes. Y vamos a leerlo, de hecho, que fueron desobedientes en tiempos de Noé. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Eso fue 1 Pedro 3:18. Ahora vamos por el 19. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construyó el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Entonces, la Sagrada Escritura describe este lugar del purgatorio como la cárcel. Porque es un lugar donde la persona va a purificarse. Si muere en pecado, no va directamente al cielo, porque Apocalipsis 21:27 dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Bien, no va al infierno, porque en San Lucas capítulo 16, del versículo 23 en adelante, recuerdan que Rico Pulón muere, va al infierno, y San Lucas capítulo 16, del versículo 22 en adelante, Rico Pulón muere, va al infierno, y él le dice al Padre, él está sufriendo en tormento, y el Padre Abraham le dice, nadie puede venir de allá para acá, o sea, del infierno nadie puede salir. Si nada impuro puede entrar al cielo, como dice Apocalipsis 21:27, y nadie puede salir del infierno, como dice en San Lucas capítulo 16, del versículo 22 en adelante,
Entonces, este lugar, la cárcel, dice que es un lugar que sí se puede salir hasta que se pague el último céntimo. Como dice en 1 Corintios 3, del 14 al 15, es como quien pase por el fuego. Eso llama la sagrada, eso es la doctrina del purgatorio. La Santa Madre Iglesia Católica es la razón por qué enseña la doctrina del purgatorio. Y dice el versículo 26, y yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. O sea, sí va a salir, pero cuando haya pagado el último céntimo. Y para terminar, vamos a escuchar al apóstol San Juan, 1 Juan capítulo 5, versículo 15, que nos dice que hay pecados, que hay pecados que son de muerte y otros que no son de muerte, y que hay algunos pecados por quienes sí se debe de orar. A ver, vamos a ver la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 15. Perdón, primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 15 y 16. A ver, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y se le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte. Pues hay un pecado que es de muerte, por ese no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte eterna, a la gehenna o al infierno. Entonces, por eso es que ustedes y yo debemos de siempre pedir por nuestros hermanos difuntos que han fallecido, para que el Señor les perdone de sus pecados y les lleve a la vida eterna. Es lo mismo que hace el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Dice, que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me confortó en muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas, sino que en cuanto llegó a Roma me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Entonces San Pablo está pidiendo por su hermano, por su amigo Onesíforo, que ha fallecido. Y para terminar, vamos a leer 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, como Judas manda hacer un sacrificio por las personas que habían muerto. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, vamos a leer el versículo 46. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran librados del pecado. Por eso es que ustedes y yo pedimos al Señor que tenga misericordia de nuestros seres queridos, que les perdonen sus pecados y les lleve a la vida eterna, que puedan ser, como dicen en Daniel 12:10, purificados, ser blanqueados, y así lleguen a gozar con nuestro Señor, como dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, que lleguen a gozar con el Señor en los cielos, porque si sabemos si nuestra tienda terrenal se acaba, tenemos una tienda celestial en el cielo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice allá en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre.
Recuerden de darle suscribir a su canal, denle compartir. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico.